damos la bienvenida y saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través del canal Casa de Dios y Puerta del Cielo. Les damos la bienvenida. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti, que te libere y bueno, pues que nos ayude Dios a aprender a perdonar como Él quiere que nosotros perdonemos. Amén. Te damos la bienvenida y bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos. Gracias a Dios porque la palabra del Señor dice que nosotros necesitamos aprender a perdonar como Jesús nos perdonó y nos dice que hasta 70 veces 7, ¿verdad? Te quiero hablar exactamente de la clave para la felicidad, que es el perdón. Amén. Nosotros hemos perdonado, hemos hablado del perdón, hemos predicado del perdón, hemos escuchado muchas prédicas y hemos perdonado a muchos de nuestros hermanos, a nuestros ofensores, pero el Señor nos sigue hablando sobre el perdón, porque Él quiere llevarnos a un nivel más grande, un nivel más profundo, que es volver a amar. Si no nos perdonamos, no podemos amar. Y además nos está preparando para poder llevar a cabo un ministerio que tenemos nosotros, todos nosotros, que es el del perdón y la reconciliación. Porque si no perdonamos nosotros, no podemos llevar a cabo este grande ministerio que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Y te quiero hablar algo rápidamente a manera de introducción. Dice que para ser feliz necesitamos sacar nosotros de nuestro corazón el odio y el rencor y la amargura, que es todo lo contrario al perdón, ¿verdad? Los científicos actualmente han descubierto, particularmente en la rama de la psiquiatría, han descubierto que cuando tú perdonas o cuando nosotros perdonamos, nuestro cerebro segrega dos hormonas, que son la de la confianza, la serotonina, y que también es la hormona del placer, que es la serotonina. Nosotros cuando han descubierto esto científicamente, los pues, grandes investigadores, y han llevado a la práctica, y ahora la psiquiatría está usando el manejo de las emociones a través del perdón con los pacientes y están dejando de medicar a los pacientes. Pero yo te tengo noticias, y tú y yo lo sabemos, que desde hace más de 2500 años Jesucristo vino al mundo y nos enseñó, y tenemos tú y yo la clave y la palabra perfecta, porque dice que los cielos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, y tú y yo tenemos la palabra precisa para poder sanar nuestra mente y nuestro corazón. Y te quiero hablar de esto, de una de las llaves para poder sanar, que es el perdón. Amén. El perdón nos libera, el perdón nos hace feliz, el perdón hace que nuestro cerebro vuelva a sentir el gozo, la alegría y el placer. Y de lo contrario, también se ha descubierto que si tú y yo no perdonamos, nos enfermamos. Así es de que nosotros podemos tener una doble bendición, o todo lo contrario, una doble, vamos a decirlo así, maldición. Porque cuando nosotros no perdonamos, además de que tenemos a nuestro ofensor cautivo, nosotros nos enfermamos, porque el odio, el rencor y la falta de perdón hace que nuestro cerebro segregue, y también se ha descubierto una hormona que se llama cortisol, y el cortisol hace que las células se vayan envejeciendo, se oxidan, y nuestro organismo no solamente se envejece, sino que cada uno de los órganos se enferma, y de ahí vienen muchas enfermedades psicosomáticas, como todas las gastritis, colitis, todo lo que es referente a la hipertensión, todas las diabetes, incluso enfermedades, muchas enfermedades mentales, son muchas de ellas por la falta de perdón. Hay personas que se enferman de Alzheimer o cosas de este tipo, porque no pueden enfrentar, no pueden perdonar y no pueden perdonarse a veces, y muchas de ellas mejor prefieren evadirse, así como si no pasara nada. Entonces, de eso te quiero hablar, hermano. Y se ha descubierto a la ciencia, a mí me parece, esto te lo comento no porque tú hayas venido aquí a escuchar una conferencia acerca de las investigaciones científicas, ni mucho menos, sino porque hasta científicamente, particularmente en España, están trabajando los psiquiatras ya a través del manejo del perdón. Y nosotros, tú y yo, necesitamos a perdonar como Jesús perdonó, como Jesús nos perdonó en la cruz, porque ahí es donde se consumó la obra
de Cristo, y ahí es donde no solamente nos perdonó, sino que además intercedió por ti y por mí, y por eso tú y yo estamos aquí. Es decir, que además el perdón, además de que nos sana, nos libera, nos restaura, vuelve a hacer que nosotros podamos volver a amar, además de eso nos vuelve unos intercesores verdaderos, porque necesitamos perdonar 70 veces 7, es decir, todo el tiempo, porque todo el tiempo fallamos los seres humanos, ¿verdad que sí? Así es de que en el nombre de Jesús yo te pido que me perdones si alguna vez, o por las faltas que hemos tenido aquí en la iglesia, por algunos errores, perdón por la decepción que a lo mejor he causado en algunos de ustedes, para que no haya estorbo en esta palabra y seamos bendecidos tú y yo. Perdónanos, perdóname, en el nombre de Jesús. Perdona a mi esposo. Yo te quiero decir, aprovechando que muchos están trabajando, muchos están en el Buen Fin, y que Dios nos perdone, ¿verdad? Porque pudiendo estar aquí alimentando nuestro espíritu, tal vez estemos o estén en otro lado, pero pues gracias a Dios porque tú y yo estamos aquí, amén. Así es que pues dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque ha permitido que nosotros vengamos, amén. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, ver a Edith. Dios te bendiga, Edith, a nuestro hermano Armando, Dios te bendiga, qué gusto verlos aquí, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Espero que nos edifique considerablemente esta palabra. Y te quiero decir, mira, también dicen los científicos que hay 3 palabras que tocan el corazón del hombre. Una es pedir las cosas por favor, porque cuando uno pide por favor, esto nos abre puertas. Hasta está en la palabra, ¿verdad? El que pide, recibe. Es decir, se abre el cielo. Dar gracias, dice, y se ha descubierto que abre el corazón. La gratitud abre el corazón del hombre. Y el perdón es la clave para sanar. Es la clave para sanar todo nuestro ser, para liberar nuestro espíritu, para sanar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, que es el alma, y nuestro cuerpo. Amén. Yo te pregunto algo. ¿Te han ofendido alguna vez, hermano? ¿Has sido ofendido? Todos los que estamos aquí hemos recibido ofensa, de una o de otra manera. Hemos recibido ofensa, hemos ofendido. Siempre nos equivocamos porque somos seres humanos, ¿verdad? Y el Señor sabía, Jesús sabía que pues nosotros íbamos a equivocarnos constantemente y que íbamos a fallar, y por eso nos dejó esa clave, que es un mandamiento, ¿verdad? No es una opción, no es nada. Además es un mandamiento que nosotros vamos y necesitamos perdonar para que también seamos perdonados. Y te digo una cosa, todos aquí hemos recibido una ofensa. Pero te digo una cosa, la ofensa que más duele es la que recibimos del más cercano a nosotros. Es decir, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Y es bien lamentable porque nosotros tenemos la palabra, sabemos, hemos escuchado, pero aún así a veces nos hace falta perdonar, siempre nos hace falta perdonar, porque hay familias desintegradas, familias desunidas, hijos contra padres, padres contra hijos, algunos hijos que no perdonan al padre que se fue y prefieren evadir y prefieren volverse rebeldes y prefieren evadirse en 1000 cosas, padres que se olvidan de los hijos, ¿verdad? Y te digo algo más. Yo no sé tú, pero a veces Dios nos perdona y nos perdona a nuestros hermanos. Pero a veces el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, porque perdonarnos a veces cuesta muchísimo más. Pero aquí Jesús nos dice que nosotros necesitamos perdonar hasta 70 veces 7. Y hoy es un día que al Señor le plació que nosotros, tú y yo, seamos libres de esa falta de perdón, porque si nosotros no perdonamos, además nos amargamos. Nosotros a veces, como somos bien sabios, a veces en nuestra opinión decimos, no, yo ya lo perdoné, ya me olvidé, ya está todo saldado, sanado, pero la verdad es que tenemos el recuento de los daños y tenemos un baúl de todas las cosas que nos ha hecho el esposo, la esposa, los hijos, y de repente los sacamos.
De repente como que lo traemos a memoria y decimos, pero ¿te acuerdas del 18 de marzo de mi cumpleaños del 1900 y tantos? Y lo sacamos y lo sacamos. Y ese no es el perdón, porque el perdón de la Biblia, como dice aquí, 70 veces 7 es anular la ofensa. Borrarla completa, anular la ofensa. De eso se trata el perdón, hermano. Así es de que quiero que pienses a quién tienes encarcelado con una falta de perdón. ¿Por qué te digo esto? Mira, fíjate, ayúdame, ¿quién me ayuda? Dos voluntarios, dos valientes, dos. Quiero que me ayuden dos hermanitos, dos hermanitas. Amén. Gracias. Las mujeres valientes, dale un aplauso al Señor. Pónganse de espaldas, hermanitas, por favor. Gracias por ayudarme. Quiero que me ayuden a hacer esto. Cuando tú y yo no perdonamos, quiero decirte algo, cuando tú y yo no perdonamos, fíjate lo que sucede. Te voy a representar como gráficamente, con esta didáctica sencilla, lo que sucede cuando tú y yo no perdonamos. Es como si en los romanos, que inventaron los castigos más tremendos, el asesino que mataba o el agresor que ofendía y que mataba y asesinaba, era unido con alambre de púas. Enróllalas, por favor. Les unían, es decir, el asesino era unido con su víctima, los unían con alambres de púas, otro poquito. Y lo que hacían era que ese alambre de púas les cortaban la espalda a ambos, y ese alambre, cuando iba penetrando en la carne, iba haciendo que el asesino se contaminara, que el asesino se engusanara, y después los echaban al foso, y iban y morían. Es decir, se iba contaminando y se iba muriendo, se iba engusanando y se iba muriendo. Lo que yo te estoy hablando, y quiero que te quede bien clarito, espiritualmente, en lo que consiste el perdón, es justamente romper esas cadenas, porque nos encadenamos, cuando no perdonamos, nos encadenamos con nuestro ofensor. Nos encadenamos, y digo nos encadenamos porque metemos tanto a la cárcel al que nos ofendió, y nos llenamos de odio y de rencor, y nosotros nos encerramos, nos encadenamos, nos metemos a la cárcel con él. Y lo que te quiero decir es que el perdón lo que hace es romper esas cadenas y liberarnos de esa falta de perdón, de ese odio, de esa amargura, de ese resentimiento, y nosotros entonces podemos ser libres y liberar a nuestro ofensor. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ponte alegre, hermano, porque fíjate que la verdad es que esto es algo bien tremendo, es algo verdadero, es algo que espiritualmente te lo explico así, pero en verdad es que si no perdonamos, fíjate lo que dice la palabra. Vamos a la misma cita, Mateo 18, y vamos al versículo 23. Amén. Dice la palabra, el mismo 18, 23. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, lee conmigo esto, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces, cuando nosotros perdonamos, soltamos. Cuando perdonamos verdaderamente, soltamos, y entonces verdaderamente perdonamos y sacamos de la cárcel a nuestro ofensor. Esto es lo que hizo el Señor contigo y conmigo.
Él nos perdonó todas nuestras ofensas cuando nos fijó sus ojos en nosotros, nos sacó de la cárcel en la que andábamos, nos trajo y Él fue movido a misericordia y nos perdonó todo aquello que nosotros estábamos, en todo lo que andábamos, en todos esos pecados, en todos los delitos, en todo, a Él no le importó, Él nos perdonó. Pero mira, vamos a seguir leyendo y tú y yo no sabemos esta parábola. Dice el versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, lee conmigo, no quiso, sino se fue y le echó hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y dice, lee conmigo esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Santo es el Señor. Amén. Amén. Sí, amén. Yo sé que tú has sido ofendido. No importa la edad que tengas, tú y yo hemos sido ofendidos una y otra vez. Y te digo una cosa y te voy a explicar un poquito lo que te estaba diciendo hace un rato, que nos encarcelamos, nos unimos al que nos ofende y nos amargamos. Te voy a decir por qué. Porque te despiertas pensando en esa ofensa y en el ofensor. Todo el día estás pensando en el que te agredió, en el que te traicionó, en la novia que te dejó, en el esposo que te hizo desde hace mucho tiempo, en la esposa que te hizo, y todo el tiempo estás pensando y te despiertas pensando en la persona, pasa el día y estás pensando en esa ofensa y duermes pensando en la persona. Y eso hace que tú y yo estemos atados completamente a la persona. Y también hace, y nosotros nos atamos con él, y lo atamos de alguna manera. Y además de eso, nos enfermamos. Entonces, el Señor, nuestro Dios, que es todopoderoso, que perdona la maldad del remanente de su heredad y le echa al fondo del mar, y jamás se acuerda de esa ofensa, nos perdonó. Pero lo más terrible de todo es que nosotros a veces no podemos perdonar. Y no nos perdonamos porque no perdonamos a los demás. Esa es una verdad. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás con ese ofensor? ¿Cómo estás tú en tu salud? ¿Cómo estás tú con tus hermanos? ¿Cómo estamos, hermanos? Es triste que veamos esta iglesia así. Es muy triste, es lamentable. Sí, nos gozamos porque estamos aquí. Nos gozamos en el Señor porque tú y yo estamos aquí. Pero está la iglesia, esta pandemia y todas estas cosas que hemos estado viviendo, enfrió a la iglesia. Y mira cómo estamos. Tal vez sea el tiempo en que nosotros verdaderamente hoy le digamos al Señor, perdona, Señor, perdona la maldad del corazón, perdona, porque como yo me he sumergido en tanto mis problemas, me he olvidado de la gente que tiene tanta necesidad. Y no sé, y no voy, y no comparto, y no predico, y no evangelizo a nada ni a nadie. Es más, con mi mismo testimonio, yo soy tropiezo para muchos. No sé. Por un lado es eso, por otro lado tu familia. ¿Cómo estamos como familia? ¿Cómo estamos como familia espiritual? ¿Cómo estamos con nuestros pastores? ¿Cómo estamos con nuestro esposo? ¿Cómo estamos con nuestra esposa? ¿Cómo estás con tus papás? Jovencito, adiós, que les vaya bien.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos verdaderamente? ¿Cómo estamos viviendo? Entonces, eso es importante porque al Señor hoy le plació que tú y yo volvamos a amar. Porque la intención y el propósito de esta prédica es que tú y yo volvamos a amar, que podamos consolar, que podamos hacer. ¿Cuántos queremos que Dios nos use? Queremos que Dios nos use. Queremos que el Señor nos use. Ese es un anhelo del corazón. Y si ya te está usando el Señor, y si ya me está usando, nos quiere llevar a otros niveles, a otro nivel espiritual. Pero para eso necesitamos nosotros ser limpiados, porque si tú y yo no perdonamos, mira, vamos a Efesios 4:26. Acompáñame a Efesios 4:26, hermano, y 4:26 al 32. Amén. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tantito, vuélvete al primero, que es el 26, por favor. 4:26. Airaos, pero no pequéis. Es decir, Dios sabía que tú y yo fallamos, que somos humanos, y nos da oportunidad de que nos enojemos, de que nos airemos, pero que no pequemos. ¿Cómo es que pecamos? Pues si mantenemos el enojo, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando tú y yo nos dormimos con nuestro esposo y nos enojamos y cada uno se voltea a su lugar y ay, ya entró. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando tú y yo no arreglamos las cosas, es bien sencillo. Cuando tú y yo no arreglamos las cosas, le abrimos la puerta a él, al diablo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué sigues enojado? ¿Por qué no perdonas? ¿O por qué no perdonamos? Entonces nosotros podemos decir que queremos servir, que queremos... pero verdaderamente necesitamos perdonar. Perdonarnos. ¿Fallamos? Todos fallamos aquí. Yo fallo una y otra vez, por más que quiero y le digo al Señor, por favor, Señor, perdóname y ayúdame, soy débil y ayúdame, pero a veces vuelvo a fallar. Hice como uno de mis hermanos ahorita, esta expresión. Porque a veces fallamos, hermano, aunque no quieras. Y todos nos enojamos. ¿Hay alguno aquí que no se enoje? Es decir, nosotros nos enojamos y eso sucede porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero aquí está bien sencillo la clave. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, que el diablo se señorea de nosotros cuando tú y yo no perdonamos, cuando tú y yo no nos reconciliamos, pero además de eso nos quedamos con la ofensa en el corazón. Y vamos a seguir leyendo esto, que dice, el que hurtaba no hurte más, es decir, no robe, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El siguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, cuida lo que hablas, porque en la boca tenemos el poder de bendecir o de maldecir. Y a veces tú y yo, cuando nos enojamos, no golpeamos, matamos con las palabras. Y eso es bien importante. Aquí dice que no hables así, porque a veces decimos, ahí te va, fíjate, te quiero decir una cosa. Dentro de la psicología hay una cosa que se llama gramática transformacional, y esto nada más es para que aprendamos algo. A veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro tono de voz y decimos, ay, ¿por qué se enoja conmigo? Pero hablamos y es una espada de doble filo que penetra, además de que estamos reiterando y reiterando, y yo no sé tú, pero eso a mí me ha ocasionado, o me había ocasionado muchísimos problemas con mi esposo. Muchos. Y yo decía, ¿por qué? Si te estoy hablando bien, no. Eran las palabras, lo que decía, pero además era la intención de mi corazón, porque yo sí sabía con qué intención lo hacía. Y tú y yo sabemos con qué intención hablamos las cosas.
y sale el ritmo, el tono de voz, y no nada más es la palabra, sino que ¿sabes qué? Como esto es espiritual, te estoy hablando como espiritual, la palabra, ¡pum!, hace que lastime el corazón. A todos nos han lastimado, todos hemos herido y todos hemos lastimado, pero hoy es el día de nuestra salvación, de nuestra sanación, de nuestra liberación. Hoy es el día en que tú y yo podemos decir, lo perdono para siempre y anulo toda la ofensa, anulo y destruyo el baúl de los recuerdos, de los daños que me hizo durante todo el tiempo. Yo no sé si tú tengas a alguien todavía ahí, yo no lo sé, pero yo quisiera trabajar en dos sentidos. Uno es que perdones a tu ofensor y el otro que te perdones tú. Que nos perdonemos para que podamos salir de la cárcel. Porque si tú y yo no perdonamos, y si tú y yo no nos perdonamos, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y si tú y yo no nos perdonamos, no podemos perdonar a nuestro ofensor. No lo vamos a poder perdonar. Así es de que en el nombre de Jesús yo te pido que empieces a pensar y le pido al Espíritu Santo que te revele qué es lo que no te has perdonado. Hay muchas cosas que a veces ni siquiera las tenemos conscientes y que a veces, y yo sé que tú te metes con el Señor y que a veces hace... Cuando nos metemos con el Señor nos trae a memoria esa falta, esas cosas que dices, híjole, ya me recordé, ya sé lo que no me he perdonado. Perdóname que me mueva tanto. Me salgo de foco. Eso es importante. Entonces aquí dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas hablamos y lastimamos y herimos, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes? Y luego nos volvemos sabios en nuestra propia opinión y decimos, es que es verdad, porque además aquí en la Biblia dice, y nos agarramos a bibliazos, hermano. Eso es algo bien fuerte y a mí me ha pasado, pero sobre todas las cosas me pasa con el más cercano, que es mi esposo. A veces dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que cuando tú y yo nos enojamos y el sol se pone sobre vuestro enojo y no arreglamos, además de que salen palabras súper ofensivas, el Espíritu Santo se contrista. No nos engañemos, porque el Espíritu Santo se contrista, y contristarse no es una tristecita nada más, sino que se apaga. El Espíritu Santo es como, ven hijo, es como este pequeño, es el Espíritu Santo. ¿Te gusta estar cuando las personas se están enojando junto a ellas? ¿Qué haces cuando ves que alguien se pelea? ¿Tú qué haces? ¿Qué sientes y qué haces? Pues siento tristeza. Ajá. Y lo que hago es me retiro de ahí. Okay. Gracias, hijo. El Espíritu Santo hace exactamente esto, se retira. Y aquí dice que se contrista, y contristarse es un dolor profundo, es un dolor que va más allá de una simple tristeza. Y tú y yo queremos servir al Señor con todo nuestro corazón. Él sabe que tú quieres servirle con todo tu corazón al Señor. Él sabe que yo quiero, Él sabe que tú y yo le buscamos. Él sabe que mira cómo está la iglesia, pero tú estás aquí porque tú quieres recibir del Señor, porque tú viniste a escuchar palabra de Dios, porque es la única que edifica, porque es la única que sana, porque es viva y es eficaz. Y tú y yo estamos aquí porque venimos a escuchar palabra de Dios y el Espíritu Santo está aquí. Amén. Dáselo fuerte, porque yo sé que el Espíritu está aquí, porque nos respalda, porque Él es bueno, porque aún así cuando yo ayer pude haber fallado, Él es bueno. Y yo le doy gracias porque es nada más por su misericordia y por su bondad. Y me quebranta porque yo sé que yo no sería digna de estar aquí si fuera por mis fuerzas. Pero Él me justificó. Y aún cuando yo falle, el Señor me usa, mi hermano. Pero solamente por su misericordia, porque cada día me perdona, porque Él conoce el corazón. Y el Espíritu Santo es bueno. No entristezcáis al Espíritu del Señor, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El siguiente dice, quítese de vosotros, y ahí te va, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia
y toda malicia. Y el siguiente dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes, mi hermano? Te expliqué de lo de la ciencia y todo, pero tiene una intención. Están trabajando con la amargura. Porque la persona que no perdona nos amargamos, se amarga el corazón. Y eso se ve, pero independientemente de que se vea o no, porque tú y yo no estamos aquí para aparentar nada, ¿sabes qué? Eso lo percibes, vivimos así. Cuando no perdonamos, vivimos mal, enojados. Y te digo una cosa, y lo más importante es que detenemos las bendiciones. Cuando no perdonamos, además de que nos enfermamos, porque estamos amargados, se enferma nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, todo se enferma, nuestro ser. Además de eso, además de que nos enfermamos, tú y yo, además detenemos las bendiciones. La falta de perdón detiene las bendiciones, hermano. De verdad, detiene las bendiciones. Yo he vivido muchas cosas y muchas veces y mucho tiempo estuve atada con las personas, con algunas personas que yo no sabía perdonar, porque para aprender a perdonar necesitamos meternos con el Señor y que Él nos dé de su Espíritu Santo, porque tú y yo no sabemos perdonar. ¿Cómo vamos a perdonar si no reconocemos a Cristo? Tú y yo recibimos el Espíritu del Señor cuando recibimos a Cristo, cuando lo confesamos como nuestro Salvador, pero a veces no hemos valorado el sacrificio de la cruz, porque ahí nos enseñó el Señor a perdonar. Ahí nos enseñó, porque Él fue maltratado, humillado, vituperado. Él fue molido por nuestros pecados. Ahí se llevó todas nuestras enfermedades. Pero tú y yo, a veces se nos olvida, hermano, porque ahí nos enseñó cuando Él vivía las acechanzas del enemigo, porque fue crucificado. Sus discípulos lo dejaron, sus discípulos lo negaron, el más cercano lo negó, otro lo vendió y lo traicionó, pero Él fue como oveja al matadero y no abrió la boca. Y tú y yo nos enojamos y de nuestra boca cuando nos enojamos sale palabra corrompida, salen serpientes y escorpiones, sale todo lo que daña. Necesitamos tomar conciencia y darnos cuenta de qué es lo que hacemos. Y perdonarnos y decirle al Señor, ayúdame, Señor, porque yo no quiero hablar. Yo le he dicho, yo ya no quiero hablar como hablaba, Señor, ayúdame. Cuando yo me di cuenta de que la intención de mi corazón la transmitía a través no solo de la palabra ofensiva, sino del tono en el que yo hablaba y de la intención y del ritmo, porque a veces hablo muy rápido, pero eso no es, sino es la intención del corazón. Perdónate por la intención, las malas intenciones del corazón, hermano. Perdonémonos y metámonos con el Señor. La única manera de aprender a perdonar, para que volvamos a ser felices, para que los matrimonios nos volvamos a amar como fuimos en el principio, es perdonarnos. Y perdonarnos solamente lo vamos a aprender a través del Espíritu del Señor, metiéndonos con Él. ¿Cómo estás tú? Tal vez un poco amargado, tal vez un poco enojado, tal vez un poco enfermo. Jóvenes que a veces yo atiendo están enfermos les da como asma y no pueden respirar. Lo que tienen es falta de perdón. Falta de perdón, porque a veces, te digo una cosa, no nos enseñan a pensar y la disciplina duele, pero cuando uno entiende a los padres y reconoce su autoridad, dejamos de pelear. Y entonces decimos, está bien. Dejamos de pelear con las autoridades, con los líderes, dejamos de pelear con los esposos, entre familia. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos? Porque aquí, en este día, y aquí estamos leyendo que nosotros, lo que necesitamos entonces, dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos,
Sí, Él nos perdonó. Ser benignos y misericordiosos. Y a veces lo que menos tenemos cuando estamos pero bien agarrados de alguien, cuando lo metemos a la cárcel, por eso te digo, nos metemos a la cárcel con esa persona, porque todo el tiempo estamos, si te falló un socio, todo el tiempo estás, y por más que tú quieras, estás encarcelado. Espiritualmente hablando, te estoy hablando como espiritual. Obviamente necesitamos reconocer. Y a veces al que más amamos, que es el más cercano, es al que más a veces nos cuesta trabajo. Entonces, hermano, el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Amén. El Señor quiere que tú seas libre, que no te enfadas nunca más. También nos enseña a ir con nuestro ofensor. Para perdonar necesitamos entregarle todo a veces, pero en esta ocasión te estoy diciendo que Jesucristo nos enseñó en la cruz y no abrió la boca. Pero si tienes necesidad de ir y entregarle porque te abandonó tu padre, porque sientes mucho dolor, eso también sana, pero necesitas hablarlo y perdonarlo y entregarlo. Y si tu familia te abandonó y te sientes solo, también necesitamos hablarlo, reconocer. Te estoy hablando de reconocer, porque a veces decimos estoy bien y nuestros hechos dicen todo lo contrario. Llegan los pacientes, hermano, conmigo, y ¿cómo estás? Bien. Es un decir. Llegamos con los pastores y ¿cómo estás? No, pues bien. Lo que te quiero decir es que necesitamos ser transparentes con Jesús, a entregarle todo, llevarlo a la cruz. Es una manera, y es la forma de ser libres. Dice, además, Mateo 6:15, fíjate, porque si tú y yo no perdonamos, dice, en Mateo 6:15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, léelo conmigo, tampoco vuestro Padre vuestras ofensas. Eso está muy triste. Esa es una doble, por eso decía una doble maldición, por decirlo de alguna manera, porque no perdonamos, nos enfermamos, pero además no somos perdonados. Si no perdonamos, no seremos perdonados, necesitamos perdonar. La única manera de reconciliar a un matrimonio es un perdón genuino y verdadero. Déjate de cosas, es la única manera, es la única forma. Y no es una vez, 70 veces 7. Todo el tiempo, porque todo el tiempo somos seres humanos, a veces somos mecha corta. ¿O no? A veces somos mecha corta. Gracias a Dios, Dios no se equivoca y pone parejas disparejas, pero somos bien parejas, somos diferentes. Siempre hay uno más tolerante, siempre hay uno más prudente, pero a veces, hermano, cuando se olvida la prudencia y todo, ¡fum! Y es ahí cuando entra todo. Para pelear se necesitan dos. Necesitamos perdonar. La intención es que hoy en este día toda raíz de amargura la cortemos de tajo y se vaya, y el enemigo se vaya, porque se ha señoreado de muchos de nosotros cuando no perdonamos y estamos enojados, y se vaya. Y la intención y el propósito y lo que el Señor habla al corazón, a mi corazón, para decirte es que necesitas perdonar, porque quiere que vuelvas a amar, porque te quiere usar en gran manera, porque hay necesidad, porque tenemos necesidad, porque sabe la intención de tu corazón y quiere usarte en grande manera. Eso es importante, hermano. Es importante que seamos libres. Joven, es importante que perdones a tu padre que te abandonó. Jovencita, es importante que perdones al que te humilló, al que te engañó, al que te violó, si hubo alguien, y que si todavía hace eso ruido en tu corazón. Mujer, varón, hay cosas que son muy difíciles de perdonar, pero tenemos testimonios, grandes testimonios que comprueban la veracidad de lo que estamos hablando, de la palabra de Dios, que dice que si nosotros perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Grandes predicadores y grandes evangelistas como el Gigi Ávila. Ese hombre, a su hija, a su esposo la mató, la asesinó, la apuñaleó.
Y el Gigi Ávila, antes de morir, fue a la cárcel de su ex yerno. Y le dijo, hijo, te perdono. Y lo liberó completamente. Y no solo fue libre él, sino además de liberar a ese hombre que asesinó a su hija, le mostró a Cristo. Evidentemente, con una verdad absoluta. Y le dijo, te perdono. Tenemos historias y testimonios aquí en casa. Nuestra pastora que perdonó a su agresor. Se puede. Y le compartió de la palabra. Y ese hombre estuvo sentado aquí antes de morir. Fue electrocutado. No te quiero decir que cuando perdonó la pastora a su agresor fue electrocutado y que el Señor lo castigó. No. Pero tenemos un Dios que es justicia, que nos hace justicia. Si tienes algo contra alguien que no puedas perdonar, entrégalo, porque sabes una cosa, no nada más el perdón, y declarar el perdón te libera, te sana, pero además de que tú muestres a Cristo de una manera verdadera, le das la oportunidad a esa persona de que conozca a ese Salvador, de que sea salvo. Predicas de esa manera. ¿Cuánto te han agredido? ¿Cuánto te han ofendido? Dice que nosotros necesitamos amar y orar y bendecir a nuestros enemigos y a los que nos maldicen. ¿Cómo lo vamos a hacer si no perdonamos? Solamente perdonando, solamente haciéndolo. No creas que es fácil, no es fácil porque no nos metemos a reconocer el sacrificio de la cruz, porque debería de ser fácil, pero Dios sabía, el Señor sabía nuestra condición humana y la necedad que hay en el corazón, y sabía cómo batallamos tú y yo con esta falta de perdón. Porque a veces somos infelices, hermano, y somos infelices pudiendo y teniendo la clave, y teniendo el manual, y teniendo la forma más exacta. Y sabes una cosa, generalmente nosotros no hablamos de lo que hacemos, hablamos de lo que nos hicieron. Perdónate hoy. Perdónate en el nombre de Jesús. Recibe el perdón del Señor, porque el Espíritu del Señor hoy nos convocó a ti y a mí. Mira qué poquitos. Gracias, Señor, porque quiere que nos aprendamos a perdonar, porque si no perdonamos no podemos perdonar. Y sabe que tú le amas, y sabe que tú y yo le queremos servir en grande manera. Él quiere usarte. Y dice su palabra en el Salmo 103. Vamos a leerlo del 1 al 4. Y dice su palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, léelo conmigo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, perdona y sana. Esa es la clave, el perdón sana, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Es Él, no hay otro. Es el único que nos puede enseñar a perdonar, enseñar y volver a amar. No endurezcas hoy tu corazón, hermano. No endurezcáis más el corazón, dice el Señor. El Señor está aquí y el Espíritu de Dios está aquí. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:12. Es lo que necesitamos hacer tú y yo. Es lo que nos conviene. Es lo que el Señor quiere. Y dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Escogido de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Somos escogidos de Dios, pueblo santo. Somos escogidos. Y dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. ¿Sabes qué nos falta? ¿Y por qué no perdonamos? Además de que porque estamos amargados, porque nos hace falta humildad, hermano. Porque nos hace falta reconocer que no podemos, porque nos hace falta pedir para recibir, porque nos hace falta que nos equivocamos. Y siempre estamos viendo el error del que tenemos junto a nosotros, de nuestros hermanos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros pastores, de los servidores, de cómo canta, de cómo no canta, de cómo toca. Vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es sencillo, es sencillo. Y sobre todas estas cosas, dice el siguiente versículo, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No vamos a poder amar nuevamente, ni volver al primer amor, si no perdonamos, si no tenemos y activamos ese amor de Cristo y ese espíritu en nosotros para que nos pueda liberar, perdonando a nuestro ofensor, perdonándonos. No podemos, jamás vamos a poder volver a amar, porque nos da miedo, porque es rencor, porque es tristeza, porque es odio. A veces no sabemos por qué no podemos volver a amar y sentir, pero es esto. En el recuento de los daños que estás haciendo ahorita, ve quién te agredió, ve a quién te encarceló, ve con quién te encarcelaste y libérate en el nombre de Jesús en este día, porque Él quiere usarte, porque Él quiere que tú vuelvas a amar, porque Él quiere restaurar tu matrimonio, porque Él te quiere restaurar como templo. En el nombre de Jesús recibe esta palabra, porque dice su palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos humillarnos, reconocer que no podemos solos, reconocer que hemos fallado, reconocer que nos cuesta trabajo perdonar. No endurezcáis el corazón. Y de aquí en adelante, llévate esta palabra en el corazón y hagamos la realidad. Y si saliendo de aquí el enemigo te agobia y te ataca y te tienta con enojo, mejor cierra tu boca y perdona a tu agresor y perdona a tu ofensor y bendice a tus enemigos y haz verdad la palabra del Señor en tu corazón. Porque también dice la palabra de Dios en Isaías, y hoy es el tiempo. Isaías 1:18. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo y el Espíritu del Señor está aquí. Y dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Jóvenes, venid luego, dice Jehová. A veces los jóvenes parece ser como que no tienen falta de perdón, pero se meten en cada cosa. Se meten en las drogas, se meten en muchas cosas con tal de evadir o con tal de fugarse, y se encarcelan en otras terribles y peores. Dice, y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor escogió para que tú seas libre de una vez por todas.
y vuelvas a amar y vuelvas a sentir y dejes todo enojo. Y hoy toda raíz de amargura se va a ir en el nombre de Jesús, porque dice su palabra que tú y yo somos como árboles, pero tú y yo somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hagamos va a prosperar. Pero dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son arrebatados y no se levantan en la congregación de los santos. ¿Sabes por qué? Porque no perdonamos. Porque estamos amargados, resentidos, enojados. Y hoy en el nombre de Jesús el Señor le plació que tú y yo seamos libres. Quiere que vuelvas a amar. Joven, que me estás viendo, quiere que tú vuelvas a perdones para que vuelvas a amar. Que seas libre. Que ames a tus padres. No importa que te hayan dejado. Libéralo, libérate, porque tienes a un Dios de justicia. Hubo un hombre en la cruz que le dijo al Señor, estaban en la cruz y un hombre le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesucristo dijo, cuando lo estaban vituperando, cuando se estaban burlando, cuando estaban blasfemando con él y estaba en la cruz, lo único que dijo es, perdónalo, Señor, y vio al cielo. Entonces, para perdonar, tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, porque él nos enseñó y vio al cielo y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, perdónalos. A veces no sabemos lo que hacemos, mi hermano, porque tú y yo hemos ofendido muchas veces y Él intercedió por nosotros, y el Señor quiere que tú y yo, y llevarnos a otro nivel, porque solamente cuando perdonamos nos podemos verdaderamente poner a interceder por los demás, como Jesucristo nos enseñó. Por amor se fue a la cruz. Cierra tus ojos.